Hola, ¿qué tal mis queridos artistas? ¿Cómo están? Espero que estén súper bien y bienvenidos sean a este nuevo video en el cual les traigo un nuevo dibujo hecho con un nuevo método. Bueno, este método ya es muy viejo, pero es muy utilizado y lo vamos a ver porque seguramente te ayudará, como a mí, a mejorar en proporción o encaje de un rostro, y este método se llama método Riley, que fue hecho o ideado por el maestro Frank Joseph Riley hace ya bastantes años. Y hoy lo vamos a ver aplicado en un rostro frontal. Voy a tratar de explicarte lo mejor posible, ya que hay muchas maneras de hacerlo. Unos lo hacen de una forma, otros de otra, pero yo te lo voy a explicar en la manera en que yo lo entendí. Así que vamos con el procedimiento. Como te pudiste haber dado cuenta, al principio hice una cruz al centro de la hoja que está del lado derecho, porque es ahí donde voy a hacer el dibujo. Y esto lo hago simplemente para centrar el dibujo independientemente del método que esté utilizando. Tomé la medida en el compás de 5.5 centímetros, esto dependiendo de qué tamaño quieres la cabeza, porque esta es la parte superior del cráneo. Y pues yo lo quiero del tamaño de la foto de referencia que está en la parte izquierda, así que más o menos esta es la medida. Puede ser que me quede un poquitito más pequeño el cráneo o el rostro, pero esto ya lo veremos después. Ahora voy a trazar una línea al centro de este círculo que acabamos de trazar. Así como se puede apreciar en pantalla, esto es para el largo de la cabeza. Y la medida de cada parte la vamos a tomar ahora. Vamos a trazar una línea horizontal poco más abajo del centro de este círculo, es decir, donde pusimos el compás. Y la vamos a trazar suavemente. Acá podríamos utilizar una regla, pero pienso que la regla nos va a facilitar bastante el trabajo, y pues tenemos que entrenar nuestra mano para poder soltarla y hacer líneas, curvas, círculos sin necesidad de, por ejemplo, un compás o de alguna regla. Ahora voy a dividir en tres partes de este punto a este otro punto para sacar la medida de las cejas hacia la frente. Acá podemos apoyarnos con un compás o una regla para tener un poco más de precisión en estas medidas. Por ejemplo, si de este punto a este otro punto hay 6 centímetros, dividido 3 nos darían 2. Y pues 2 sería el tercio de estas partes. Ahora esta medida que nos ha quedado, que serían 2 tercios, sería la medida que está entre las cejas y la frente. Y por lo general en casi todos los rostros esta sería la medida que está entre las cejas y la nariz. Entonces vamos a trazar un punto hacia abajo, así como se puede apreciar en pantalla. En algunos rostros esta también sería la medida que está entre la nariz y la mandíbula, como expliqué en otros videos. Pero en este caso no es así, la mandíbula está un poco más abajo, así que hay que agregarle un poquito más, así como se puede apreciar en pantalla. En esto sí hay que tener mucho ojo, puesto que algunos rostros tienen las medidas diferentes. Por ejemplo, hay más espacio entre las cejas y la frente, algunos tienen la frente más pequeña, entonces esta medida sería un poco más pequeña. Hay que tener buen ojo para poder identificar esto y así conseguir más parecido. Ahora, para apoyarnos un poco, vamos a hacer líneas horizontales en los puntos que acabamos de realizar, para así poder sacar la medida para partir hacia abajo. Así como se puede apreciar en pantalla, nos tendría que quedar más o menos un cuadrado dependiendo de la posición en que esté el rostro. En este caso estás como que un poquito viendo hacia el lado derecho, no sé si ustedes lo pueden apreciar. La oreja que está en la parte izquierda se ve un poquito más grande. Entonces
hay que fijarnos muy bien en esta medida. Por ejemplo, ahorita estoy tomando la medida de la parte derecha del pómulo y comparándola con la parte de la izquierda, y pues se puede apreciar que no es la misma medida. Entonces, si no es la misma medida, podemos recortar un poco más la parte derecha para así tener más precisión en estas medidas. Cabe mencionar que no es necesario que ustedes tengan impresa la foto de referencia y del mismo tamaño así como lo tengo yo, ya que yo lo hice de esta manera para que ustedes puedan apreciar mejor cómo es que me fijo yo en estas medidas y así puedan entenderlo un poco mejor. Ustedes pueden ver la foto de referencia desde su celular, desde su tableta, desde su computadora, desde donde sea. Lo importante es que tengan memorizadas estas medidas y las tengan en cuenta para poder modificarlas y así aplicarlas en cualquier tipo de rostro. Ahora, para sacar la medida donde se encuentran los ojos, vamos a dividir en 3 partes de este punto a este otro punto, es decir, la zona que está entre las cejas y la nariz, dividida 3, que nos dejaría esta línea, y pues ahí es donde más o menos van los ojos. Digo más o menos ya que en algunos casos un ojo se encuentra más arriba que el otro, entonces esto lo tendríamos que modificar después. También cabe mencionar que si los ojos son un poco más pequeños, esta medida no la tendríamos que dividir en 3, sino que tendría que ser en 4. Y pues esto se los podría mostrar, pero en otro ejemplo. Ahora vamos a trazar una curva que está entre la mandíbula y la parte inferior de la oreja. Tenemos que fijarnos bien en la foto de referencia para sacar esta curva lo mejor posible, lo más preciso posible, y pues también lo haremos del lado derecho, obviamente. Si hay algunas líneas que no nos convenzan, podemos retocarlas un poco para así tener un boceto más bonito y más preciso. Ahora el punto que está entre las cejas y la parte superior de la frente la vamos a dividir en 3 y luego vamos a colocar un puntito en el primer tercio. Acá podemos apoyarnos con un compás para así verificar que sí dividimos correctamente en 3 partes esta zona. Una vez hecho este punto, vamos a hacer un arco, así como se puede apreciar en pantalla, de la parte que habíamos marcado de la ubicación de los ojos hacia la otra parte que tiene que pasar por el punto que acabamos de marcar. Y pues básicamente aquí se encuentran los senos frontales, así como se puede apreciar en esta imagen que te muestro en pantalla.
vez hecho esto, ahora vamos a sacar la medida del ancho de la nariz. Y tú te preguntarás cómo hacemos esto. Pues simplemente tenemos que dividir en 5 partes el círculo o esfera que trazamos inicialmente, y pues esa sería la medida. Esta medida también la tenemos que pasar a la línea de arriba, así como se aprecia en pantalla, ya que esa también es la medida que está entre ojo y ojo, como también esta también es la medida de cada ojo, así que lo tenemos que marcar. Cabe aclarar que esto pasa en la mayoría de los casos, que la distancia entre un ojo y el otro es otro ojo, pero también hay rostros que pues los ojos son muy pequeños, a veces están muy separados, entonces hay que tener, valga la redundancia, buen ojo para saber estas medidas, o para calcular estas medidas, mejor dicho. Ahora voy a dibujar las fosas nasales. Cuando empecé a dibujarlas me di cuenta que la nariz es un poco más ancha que la distancia entre un ojo y otro ojo. Entonces acá solo dibujé las fosas nasales para luego agregar ese extra que tiene la nariz. Ya que estuve revisando varias fotografías y me di cuenta que esta medida sí encaja, pero en los rostros que tienen la nariz pequeña, o más en los rostros de mujeres, ya que casi todas las mujeres tienen la nariz pequeña. Pero también esto suele variar, así que hay que ingeniárselas un poco para ir modificando todos estos aspectos. Esta medida también la pasaremos a la línea que está en la parte de arriba, y luego vamos a hacer 2 líneas inclinadas hacia adentro. Luego estas las vamos a conectar a las extremidades de la medida de la nariz. En este caso serían las extremidades de las fosas nasales. Ahora vamos a partir a la mitad del espacio que está entre la parte izquierda de la nariz y la parte izquierda de la mandíbula, como también la parte derecha. Luego vamos a trazar esta pequeña curva hacia abajo que conecta a la mandíbula, y pues esta nos va a ubicar la mejilla, como también los hoyuelos que están un poco más abajo en caso de que tengan. Ya si no, pues simplemente nos va a servir como guía para ubicarnos un poco mejor. En caso de que la persona esté sonriendo, pues esta curva se tendría que pronunciar un poco más, pero este no es el caso. Ahora vamos a dividir en 3 partes la distancia que está entre la nariz y los ojos, y pues este sería el punto. También vamos a dividir en 3 la distancia que está entre la nariz y la mandíbula, así como se puede apreciar en pantalla. Y pues, ¿para qué nos va a servir esto? Para hacer un círculo que nos va a marcar la línea de expresión que se encuentra al lado de las aletas de la nariz. Ahora estoy verificando que sí esté bien dividido en 3 partes. Luego, desde el primer tercio hacia el punto que acabamos de marcar, vamos a hacer el círculo. Este círculo va a pasar justo por el medio de estas 2 medidas, así como se puede apreciar en pantalla. Luego en el segundo tercio de abajo hacia arriba va a estar la ubicación de la boca, y pues la vamos a trazar cuidadosamente, y el ancho pues obviamente va a ser el ancho del círculo que trazamos anteriormente. Y si nos fijamos bien, el ancho de la boca está justo por el centro de los ojos, así que todo está bien de momento. En algunos rostros pues las medidas son diferentes, como he mencionado, así que esto suele variar. Quizás más adelante les muestre más ejemplos haciendo rostros frontales pero que son menos simétricos, pero eso ya lo veremos después. Ahora vamos a trazar un pequeño círculo que está en la parte inferior de la mandíbula, que sería el mentón. Este tiene que tener el mismo ancho que la medida de la nariz. Así como se puede apreciar en pantalla, podemos bajar estas líneas y después marcar los labios.
Ahora vamos a colocar un punto arriba del centro de los ojos, más o menos a medio centímetro, calculando el alto de los ojos sin tomar en cuenta los párpados. Bueno, a mí me gusta hacerlo de esta manera. Luego trazamos un arco del punto izquierdo hacia el punto derecho. Luego podemos hacer estas líneas para darle mejor forma a los ojos. Y posteriormente voy a hacer un círculo que viene poquito más abajo de la medida de las cejas hacia la parte superior de la frente, así como se puede apreciar en pantalla. Y pues esta sería la parte frontal del cráneo que más luz recibe. Esto nos ayuda bastante a la hora de sombrear para saber dónde hay que colocar más sombra y dónde menos sombra. El tamaño de este círculo u óvalo suele variar dependiendo del tipo de cráneo o cabeza que estén dibujando. Acá voy a trazar estas líneas hacia la parte superior para darle una mejor vista. Cabe aclarar que algunas líneas no son necesarias, así que si ustedes consideran que están de más, pues no las hacen y listo. Ahora vamos a trazar una línea curva que empieza desde la parte superior de la oreja, pasa por la parte derecha del ojo, como también en la parte derecha de la nariz y termina en la parte derecha de la boca. En este caso es la parte derecha, todo es derecho, y pues en la parte izquierda sería al contrario. Y lo vamos a trazar así como se aprecia en pantalla. Ahora vamos a trazar otra curva empezando desde el mismo punto, pero en esta ocasión vamos a caer en la parte central o un poco más abajo de la curva que trazamos anteriormente, así como se aprecia en pantalla. Ahora podemos empezar a dibujar un poco el cabello para empezar a dibujar las orejas, que en este caso están un poquito más abajo de la ubicación de las cejas. Y pues acá nos vamos a guiar en nuestra foto de referencia. Ahora que ya tenemos la ubicación de las partes principales del rostro, podemos empezar a añadir un poco más de detalle. Por ejemplo, las pupilas, los párpados, las cejas y entre otras partes, que con todas estas líneas que tenemos, pues el trabajo se nos va a facilitar. Ahora vamos a dibujar los párpados inferiores, que como nos damos cuenta se nos facilita más porque hasta tenemos un triángulo al revés donde pasan estas líneas, pues que nos indican que ahí es donde van los párpados. Al igual pasa con las cejas, por ejemplo en este punto nos marca dónde finaliza la ceja y pues esto nos viene bastante bien porque nos facilita bastante el trabajo. Ahora podemos empezar a detallar el cabello, pues esto ya no es muy difícil, así que solo es cuestión de que vayan calculando.
Ahora que ya tenemos casi finalizado nuestro boceto, podemos empezar a añadir o modificar algunas partes como la barba. Podemos darle un poco más de ancho a la nariz, entre otras partes. También pueden comparar si están en lo correcto de sus medidas y así tener un boceto más preciso o exacto. Y pues este sería el boceto ya finalizado. Algunos les agregan más líneas, más cosas, pero pues para mí no es tan necesario, así que le damos una borrada a las líneas que están de más. Si el boceto está muy sucio, pues lo pasan a otra hoja así calcado. Y pues ahora solo faltaría empezar a dar los detalles, el sombreado y todo lo demás. Si ustedes se preguntan cómo hago mi sombreado y detallado, pues les dejo una tarjetita acá arriba para que ustedes puedan verlo en tiempo real. Si les ha gustado este video y quieren una segunda parte pero en otra posición, ya sea perfilado 3/4, pues me gustaría que me lo dejen saber en los comentarios para así hacerla, porque si a nadie le gusta este video, ¿de qué me sirve hacer una segunda parte? Ahora los dejo un momento con el sombreado y detallado de este dibujo. Solo me queda decirles que este dibujo me llevó aproximadamente 3 horas en un lapso de 2 días. La verdad que a mis dibujos normalmente les invierto más tiempo, pero este, como es un pequeño ejemplo, lo voy a dejar de esta manera. Así que este sería el resultado final. ¡Oh sí! Y este es el resultado final. Espero de verdad que les haya gustado y ayudado, que es lo más importante. Un saludito desde Guatemala y nos vemos hasta el próximo video.